Buenos días, hermanos, Dios les bendiga una vez más. Bienvenidos al estudio de la palabra de nuestro Dios. Quiero aprovechar en esta mañana para recordarles, hermanos, y sobre todo a quienes nos sintonizan por las redes sociales, ya hay invitaciones para nuestra campaña, hermanos, del día. ¿Qué día es la campaña? 3, 4 y 5. Aquí hay ya algunas invitaciones por si usted gusta llevar ahorita un ratito más y repartírsela a sus vecinos. A nuestros hermanos y amigos que nos escuchan por las redes sociales, les hacemos una atenta y cordial invitación a nuestra campaña, que tendremos campaña evangelística los días 3, 4 y 5 de mayo. Ya estamos a la puerta, ¿verdad? Les invitamos a que quienes estén cerca de nosotros puedan acudir al estudio de la palabra de nuestro Dios estos días para nuestra edificación. ¿Todo listo, hermanos, para la campaña? ¿Sí o no? Amén, muy bien. Bueno, ¿listos también para el estudio de la Escritura? ¿Sí o no? Bueno, pues vamos a darle paso. Vamos a continuar, hermanos, con el estudio del libro del profeta Oseas, capítulo 4. Y aquí dirían los americanos, vamos a hacer un pequeño warning, o sea, una advertencia, hermanos. Debo de hacerles una advertencia a todos ustedes. Lo que a continuación voy a decir, hermanos, no crea que yo estoy enojado con usted, sino que Dios, hermanos, nos va a exhortar a todos en esta mañana, incluyendo a un servidor. Es una fuerte exhortación, hermanos, del capítulo 4. ¿Por qué? Porque hay, hermanos, tantas cosas que hoy nos dirá nuestro Dios, a las cuales verdaderamente, hermanos, cada uno de nosotros probablemente ha estado o está fallando. En el libro del profeta Oseas, capítulo 4, verso 4 al 10, que es donde nos va a abarcar el estudio. Claro, no vamos a abarcar del 4 al 10, hermanos, pero el tema es del 4 al 10, del capítulo 4, ¿verdad? Ahorita voy a mencionar cómo podríamos llamar al capítulo 4, verso 4 al 10. Vamos a darle lectura, hermanos, del verso 4 al 10. Dice la Escritura: ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí también. Yo cambiaré a su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma, y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta, y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Esto es lo que dice Oseas capítulo 4, versículo 4 al 10, hermano. Una exhortación muy fuerte, hermanos, tanto para el pueblo de Dios en la antigüedad, como también, hermanos, para con nosotros el día de hoy. Del verso 4 al 10, hermanos, podríamos ponerle como tema los pecados de Israel. Dentro de este tema, hermanos, del verso 4 al 10, encontramos dos cosas que vamos a mirar aquí. Los pecados de Israel por medio del sacerdote, de los sacerdotes irreverentes, hermano. Por medio de los sacerdotes irreverentes. Pero también los pecados de Israel los encontraremos por falta del conocimiento del pueblo. La falta de conocimiento, así como falsos líderes, hermanos, o líderes irreverentes. Cuando hablo de líderes, para aplicarlo el día de hoy, hablando de sacerdotes, podríamos decir, hermanos, los predicadores hoy, los ancianos, los diáconos. Por eso cuando el predicador es duro, hermanos, debería usted de agradecerle a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo que es duro? ¿Es agarrado o qué? No. Cuando es duro con nosotros en el sentido, hermanos, de que nos explica la palabra tal y como es. No anda con rodeos, hermano. No anda con sencillez o haciendo más sencilla la palabra. No se me vayan a ofender. No. Deberíamos de darle gloria y honra por aquellos predicadores que nos han enseñado la palabra tal y como es. ¿Por qué, hermano? Porque nos puede pasar como al pueblo de Israel.
El pecado puede llegar a nuestra vida por medio de personas irreverentes, que se supone que son los que nos enseñan la palabra de nuestro Dios. Pero también pueden llegar los pecados mayormente, hermanos, porque nos falta el conocimiento, hermanos, de nuestro Dios. Y aquí va a haber una interrogante muy grande, ¿verdad? ¿Qué significa en sí la palabra conocimiento? ¿Por qué, hermanos? Porque realmente, bueno, ahorita me estoy adelantando un poco a lo que vamos a ver ahí, ¿verdad? Hacer la interrogante de preguntarle a la Escritura o preguntarnos nosotros, ¿realmente el pueblo de Dios no tenía conocimiento de Dios? Esa es una interrogante muy interesante, hermano. Y hoy vamos a tenerle que dar respuesta. Entonces este es el tema del verso 4 al verso 10. Los pecados de Israel. Dice la Escritura, hermanos, ahí en el verso 4, ciertamente hombre no contiende ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. El versículo 4, hermanos, parece un trabalenguas, ¿verdad? Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Y como es un trabalenguas, pues tenemos que echar mano, hermanos, de estas dos palabras, hermano. De la palabra contienda y la palabra reprenda, para poder entender de qué nos está hablando nuestro Dios. ¿A qué se refiere con el inicio del versículo 4? Bueno, tenemos la palabra contienda. La palabra contienda, hermanos, viene del término hebreo rib. Rib, la cual significa adversidad, altercado, contención, disputa y asimismo juicio. Qué interesante es la palabra final. Juicio. ¿Por qué, hermanos? Porque según la connotación hebrea, note lo que dice, ciertamente hombre, no, vamos a sustituir la palabra contienda por la palabra original, no puede llevar a juicio, ni tampoco puede reprender a hombre, cuando ese hombre ha resistido a las enseñanzas de los sacerdotes, hermano. Ojalá y me esté comprendiendo lo que estoy diciendo. O sea, hermanos, en pocas palabras, nadie es digno de poder contender, nadie es digno de poder altercar, de contender, hermanos, de llevar a un juicio a otra persona, cuando esa persona que ha llevado a juicio a otra persona, o un trabalenguas, ¿verdad?, no ha obedecido a las enseñanzas de los sacerdotes. Y esto es bien importante, hermano. Esto es muy importante, porque en el pueblo de Dios, hermano, el cabeza de familia, como hoy también en la era cristiana, es el responsable, hermanos, de llevar la enseñanza a su hogar, ¿o no?, de la Escritura. ¿Cómo poder decirle a mi hijo, hermanos, que se comporte cuando yo no me comporto? ¿Cómo poder decirle a mi esposa o a la familia, hermanos, que digan verdad cuando yo digo mentira? Esto es lo que nos está enseñando Oseas aquí, hermanos. Ahora, la palabra reprender o reprenda, ¿verdad?, viene del término hebreo yakaj, la cual significa declarar convicto, hermanos, alegar o corregir. Nota, hermanos, esta palabra es importante, porque nadie puede llevar a juicio un hombre que ha resistido a las enseñanzas del sacerdote, un hombre que ha contendido para recibir las enseñanzas del sacerdote, como hoy en la actualidad, todo lo que estamos viendo lo aplicamos a la vida de nosotros como cristianos, como hoy en la actualidad, tantos hermanos que resisten a las palabras, hermanos, que han traído los predicadores. Yo quiero preguntarle, hermano, acuérdese que es clase y usted puede participar, no se me vaya a dormir, ¿verdad? Yo quiero preguntarle a usted en esta mañana, las enseñanzas que traían los sacerdotes, las enseñanzas que tienen los predicadores hoy y los sacerdotes del antiguo pacto, ¿de dónde provienen y de dónde provenían? De Dios. Hoy, al igual, hermanos, que en tiempos de la era mosaica,
Existen cristianos, hermanos, que resisten a las enseñanzas de Dios traídas a través de los ministros, a través de los maestros, a través de los hombres que han calificado, hermanos, por parte de Dios para enseñar a su pueblo. Esa persona que ha resistido a las enseñanzas del sacerdote, a las enseñanzas del predicador hoy en la actualidad, hermanos, no tiene en lo absoluto nada para poder llevar a juicio. El juicio, hermanos, muchas veces nos llama la atención tanto porque dicen, no, hermanos, es que nadie podemos llevar a juicio. No, sí. Nosotros podemos llevar a juicio siempre y cuando el juicio sea correctivo. Pero una persona que desobedece a los mandamientos de Dios, hermanos, no es digno de corregir a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué, hermanos? Perdón. Pues sí, oye, primero corrígete tú, ¿no? ¿Verdad? Es como aquel momento que Cristo dijo, no saca la viga de tu ojo. Exactamente. Oye, traes el postezote de teléfono ahí, va grandote, pero miras la pajitita que trae el hermano en el ojo. Bueno, primero hay que sacar la mía, para que yo pueda mirar bien, para que yo pueda, hermanos, ver bien. Esto es lo que Oseas nos está diciendo a primera plana con este versículo al inicio. El pueblo era tan impío, hermanos, como las personas que se resistían al sacerdote. Sí, el representante de Dios. ¿No es así, hermanos? ¿No era el sacerdote el representante de Dios? ¿Qué somos nosotros? ¿Embajadores de quién? ¿Sí entendemos, hermanos, cuando decimos que somos embajadores de Cristo? ¿De Cristo? ¿Qué es un embajador? Muy bien. Hoy va a venir el embajador en los United States. Oh. Él representa ¿a quién? Al Mr. Trump, ¿verdad? Nosotros ¿a quién representamos? A Cristo. Hermano, ¿usted ha resistido a las enseñanzas de los predicadores? No me contestes, meditación, hermano. ¿Ha resistido a las enseñanzas de los predicadores? ¿Al representante de Dios? El sacerdote, hermanos, era el representante de Dios que de antemano Dios había designado para enseñar ¿qué? Para enseñar la ley. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Mire, nótelo ahí en Levíticos capítulo 10. Levíticos capítulo 10, versículo 8 al 11. Hoy en la actualidad, hermanos, cualquier persona quiere ser predicador. Bueno, entre comillas, ¿verdad? Porque a veces nada más miran, oye, el hermano anda viajando aquí, oye, cuando yo quiero ser como él, el predicador ni trabaja y miran, hasta crees, ¿verdad? Pero bueno, hay muchos que entran a las famosas escuelas para tratar de hacerse predicador para agarrar fama. Hermanos, al igual que en tiempos de los sacerdotes, en tiempos de la era mosaica, Dios, hermanos, no le confiere esta responsabilidad a cualquiera, ¿o sí? ¿O sí, hermanos? No. Miren lo que dice Levíticos capítulo 10 respecto a la era mosaica. Y Jehová habló ¿a quién? A Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les había dicho por medio de Moisés. Hermanos, yo le pregunto a usted en esta mañana, según Levíticos capítulo 10, versículo 8 al 11, ¿a quién Dios le confirió enseñar la ley? ¿A quién? Aarón y a sus hijos, nada más. Nada más a ellos Dios les encargó enseñar la ley. Ahora tenemos otro versículo más, Deuteronomio capítulo 17. Deuteronomio capítulo 17, versículo 8 al 13, hermanos. Dice de la siguiente manera, cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y vendrás a los sacerdotes levitas,
y al juez que hubiere en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová escogió, y cuidarás de hacer según todo lo que manifiesten, según la ley que te enseñen, y según el juicio que te digan. Harás, no te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo ¿a quién? Hermano, tome en cuenta esto, estamos hablando de la era mosaica, pero también esto lo podemos aplicar a la era cristiana. No obedeciendo al sacerdote, que está ¿para qué? Para ministrar allí delante de Jehová. Todos entendemos lo que significa la palabra ministrar. ¿Sí, hermanos? ¿Seguros? Bueno, entonces no les explico. Dice, todo el sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal, ¿qué le va a pasar? Híjole, hermano. Imagínense que viviéramos en la era mosaica. El tal morirá. Y quitarás el mal de en medio de Israel, y todo el pueblo oirá y temerá y no se ensorbecerá. Entonces, según el Deuteronomio capítulo 17, versículo 8 al 13, ¿quién es el indicado para enseñar la ley? El sacerdote. No hay otra. Entonces Dios, hermanos, siempre ha elegido hombres con esas capacidades para poder enseñar la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, ahí el versículo también nos dice lo siguiente al final, ¿verdad? Caerán, por tanto, en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Note la palabra destruiré, hermanos, es muy importante, porque así mismo también más adelante dirá, y mi pueblo pereció, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y por ahí, hermanos, hay gente que enseña que literalmente la palabra destruir significa destruir o aniquilar. Bueno, tenemos que ver el contexto hebreo para poder entender esto, ¿verdad? Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Esta es una palabra muy dura, hermanos, para aquel tiempo, pero también para nosotros. La palabra caerás viene del término hebreo kashal. Kashal, hermanos, la cual significa tropezar o desmayar. ¿Qué estaba pasando con el pueblo? Estaban tropezando, hermanos, estaban desmayando. ¿Y qué nos dice Hebreos capítulo 2, versículo 1, hermanos? ¿Qué nos dice Hebreos capítulo 2, versículo 1? Tengamos cuidado a no deslizarnos. No sea que nos deslicemos, hermano. Es necesario que oigamos, que atendamos con más diligencia. Pregunta, ¿todos entienden lo que significa la palabra diligencia? ¿Sí o no? Con más diligencia, con más cuidado, con más atención, ¿verdad? Lo que hemos oído, el evangelio, hermanos, la palabra de Dios, no sea que, mire, este cuate ya se cayó, órale, ¿verdad? Entonces Dios le está diciendo al pueblo, tú vas a caer. Y usa unas palabras, hermanos, para de antemano darnos a entender al día completo. Tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche. La palabra día y noche, hermanos, hace referencia entonces a un día completo. Un día de 24 horas, en el cual no cesaría, hermanos, por ahí el dolor. Ahora, referente a la palabra caerás, en una forma literal, hermanos. Cuando tú te caes, ¿sí te has caído, hermano? ¿Sí te has caído, Yuli? Sí, todos nos hemos caído una vez, ¿verdad? En nuestras vidas. ¿Duele o no duele, hermano? ¿Verdad que sí? Bueno, la caída de Israel, hermanos, dolería mucho. Mucho. ¿Cuándo cayó Israel? ¿Cuándo cayó el pueblo de Israel? Cuando fueron esclavos, hermanos. Cuando estuvieron de antemano cautivos por los babilónicos, ¿verdad? Y hubo dolor, hubo angustia, hubo tinieblas. Por eso ahí mismo dice, hermanos, hace referencia a la noche. Entonces, la palabra día y noche hace referencia a un día completo. Lo cual nos hace entender, hermanos, lo terrorífico en cómo ya vivía el pueblo de Dios. Muy feo, hermano. Ojalá y algún día podamos estudiar
el momento, hermanos, en el que fueron cautivos y llevados a Babilonia. Lo peor que podían hacer es que estaban en lugar extraño, con una lengua extraña, hermanos. Y el pueblo no podía adorar a Dios como lo adoraban en Israel. Ahora, déjeme regresarme un poquito. Mire, caerás por tanto en el día y caerá también contigo el profeta de noche y tu madre destruirá. Ahorita voy a decir qué significa estas palabras de la destrucción de la madre de ellos, ¿verdad? ¿Qué significa esta parte de la escritura? Antes de continuar, tenemos que aplicar esto, hermanos, a la iglesia. ¿De qué manera está siendo dañada la iglesia hoy? Que cuando nos hemos caído, hermanos, nos hemos dañado. Nos raspamos, traemos un chipote, ¿verdad? Ay, el ojo morado. Bueno, eso debe ser porque nos dio la esposa un sartenazo, ¿verdad? Como el día que se cayó Fide. No estoy diciendo que te pegó la hermana, hermano, pero todos nos hemos caído, nos hemos lesionado. Bueno, hermanos, hoy la iglesia está pasando un problema muy fuerte de salud. ¿Cuál es la salud, hermanos, del pueblo de Dios en la actualidad? La salud del pueblo de Dios en la antigüedad era, hermanos, de estar en agonía. En agonía. Entonces, hoy, ¿cuál es la salud del pueblo de Dios en la actualidad, hermanos? Dígame algo. ¿Cuál es la salud? Estoy hablando en el sentido general, no nada más de la congregación aquí local, hermanos. En el sentido general, universal de la iglesia. ¿Perdón, hermano? Muy bien. Lesionados. ¿En qué sentido? Ahí tenemos una imagen. ¿Qué significa esto, hermano? División. ¿Estamos divididos? Sí. No te juntes con los del hermano Nicolás. Ah, caray. No te juntes allá con los del hermano Sergio. Épale. ¿Acaso Nicolás murió por ustedes, hermano? ¿Acaso Sergio murió por ustedes? ¿Dónde te reúnes tú, hermano? No, pues yo me reúno con la iglesia de Cristo. ¿De quién eres tú, hermano? Yo soy de Cristo. No, pero tú eres del hermano fulano, del hermano mangano. Épale, ¿verdad? La división, hermanos, está dañando a la iglesia. Es un grande dolor que tiene la iglesia hoy. Pero ¿qué más está dañando a la iglesia aparte de las divisiones? ¿Perdón? Muy bien, la distracción. Miren lo que yo he puesto ahí. ¿Qué es eso? Los pleitos. Los pleitos entre los mismos cristianos, hermanos. Mire, hermano, con ese hermano, ni a las canicas, dijo el otro. Órale. Los muchachos ya no entienden qué significa eso, ¿verdad? ¿Ustedes sí se acuerdan, hermanos, qué significa eso de ni a las canicas? No, pues el que jugaba contigo a las canicas era porque era cuatacho, ¿verdad? Un amigo. Con él, rómpela. Es más, hay hermanos que se han atrevido a decirte, tú ya no eres hermano. ¿Cómo vamos a romper ese vínculo, hermanos? Que solamente Cristo es el único que pudo introducirnos su sangre y por eso somos hermanos. No tenemos ese poder. ¿Sí o no, hermanos? ¿Ha hecho daño eso? ¿Sí? Pues sí, sí, hermano, pero no podemos romper ese vínculo. No tenemos ese derecho de romper el vínculo. Ese ejemplo, un hermano en la carne, ¿verdad? Que te peleas con él y él contigo, etcétera. No porque te peleaste con él va a dejar de ser tu hermano. Porque en tus venas, ¿qué corre? La sangre de él. Ahí está, ya ve. Y usted le decía que ya no era su hermano. Pues quítate la sangre y ponte otra. Otro daño que ha hecho la iglesia. ¿Sí captan la idea, hermanos, de esta fotografía? ¿O de esta imagen? Aquí está una persona que pide ayuda, pero este no tiene ropa, está bien tirado. Y él tiene ropa y él está pidiendo socorro. Otro cáncer en la iglesia, al menos en México, no sé allá en otros países. Yo le llamo la mezquindad, hermanos. ¿Todos entienden lo que es la palabra mezquindad? ¿Sí o no?
La indiferencia, muy bien, hermano. ¿Este señor qué tiene? ¿Sí? ¿Y qué está pidiendo, hermano? No, hermano, es que yo no estoy para ayudar. ¿Yo estoy para qué? Oye, pero tú trabajas, sí, pero como quiera, hermano, yo necesito ayuda. La iglesia está teniendo ese problema, hermano. Ese cáncer. De que cuando hablamos de dinero, todo el mundo se asusta, hermano. ¿Verdad? No, ya va a empezar a hablar de dinero. No, es que la ofrenda. Yo ofrendo mis 20 pesos y yo quiero que... No, espérame, ¿verdad? Los de 20 pesos deberían de estar excluidos de la ofrenda. ¿Verdad? Bueno, ¿qué más? Nos decía ahorita nuestro hermano Nicolás. Las distracciones, hermanos. Ahí tenemos las redes sociales, el Twitter, YouTube, ¿verdad? El Facebook y todo eso. ¿Son buenos? ¿Son buenos, hermanos, las redes sociales? No voy a decir que son del diablo, hermano. ¿Son buenas las redes sociales? Sí, siempre y cuando... ¿Quién las controla? ¿Yo a ellas o ellas a mí? Yo voy a controlar las redes sociales. Ellas no me van a controlar, pero las distracciones, hermano, han hecho daño a la iglesia. No solo las redes sociales, también, hermanos, las distracciones generales. Todas las distracciones generales. La familia es una distracción, hermano. Yo por eso me vine de para acá, para Monterrey, para que mi familia no fuera una distracción. Allá está toda mi familia en San Luis, hermano. Y el día que ellos se vengan para acá, pues yo me voy para Estados Unidos. Ándele, ¿verdad? Además para allá no me pueden seguir, ¿verdad? Hermanos, la familia es una distracción. El cine también es una distracción, la televisión, el internet, todo es una distracción. ¿Son malas las cosas estas, hermano? No, pero tú tienes que controlarlas, no que ellas te controlen. ¿Qué más? ¿Y eso? ¿Qué es eso, hermanos? Dice Julie cuando estaba chiquita. No oigo, tengo orejas de pescado. Los pescados no tienen orejas. Pues por eso. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos pasa como esta niña? El predicador hable y hable como la mamá cuando le está hable y hable al niño y mire. No cucho, dijo la niña chiquita. No cucho, papá, no cucho. La desobediencia, la indiferencia le está haciendo daño a la iglesia, hermanos. Antes con un sermón, cuando la iglesia se inició, se bautizaron. ¿Cuántas personas? Con uno, hermanos. Hoy se necesitan 3,000 sermones. ¿Para qué? Para que se bautice uno. ¿Por qué? Porque hacemos lo que hace la niña, hermanos. Me tapo los oídos. O me entra por aquí, dijo el otro, o me sale por acá. Eso que dijo el hermano no es muy importante. Otro problema, mire. Entonces, ¿cuál es el mayor de los problemas, hermanos, que ha traído el cáncer a la iglesia? ¿Cuál? La desobediencia. La desobediencia es el mayor cáncer dentro de la iglesia. Porque todo lo dicho anterior, la división, los pleitos, la manera de ser agarrados, dijo el otro, ¿verdad? La mezquindad, las distracciones, el no oír, son causas de la desobediencia. Son causas de la desobediencia. ¿Sí o no, hermanos? Estamos aplicando el versículo a nuestros días. Muy bien. Las palabras, hermanos, a tu madre destruiré, literalmente se refieren al pueblo de Israel. Pero recuerde, no es que va a destruir al pueblo. No es que Dios lo iba a destruir, más bien lo iba a destituir. En la Septuaginta, ojalá todos entiendan qué es la Septuaginta, ¿verdad? Y si no entiende qué es la Septuaginta, bueno, pues pregunte o investigue, yo no lo voy a decir. Bueno, si tiene dudas, ahorita al final lo podemos platicar qué era la Septuaginta, ¿verdad? La Septuaginta traduce este versículo así: comparé a tu madre con la noche. Comparé a tu madre. En la Septuaginta utiliza la palabra comparé en lugar de destruiré. ¿Por qué, hermanos? Porque iba a ser una comparación del pueblo de Dios con la noche, lo cual significa que Israel, hermanos, entraría en la oscura noche del dolor, la angustia y el silencio de la destrucción durante el tiempo, hermanos, de su cautiverio. Iba a estar en tinieblas, hermanos.
en oscuridad. Es por eso que la Septuaginta, en lugar de utilizar la palabra destruiré, utiliza la palabra compararé. ¿A quién? A Israel con la noche. Si usted le llama la atención el estudio, hermano, siéntese a estudiar respecto a el momento en el que los babilónicos llegaron a Israel a llevarse los cautivos. ¿Cómo fue la situación, hermanos? Agonizante, de dolor, de sufrimiento. Es por eso que nuestro Dios les está advirtiendo al pueblo. ¿Y qué cree? Aún con todas esas advertencias, al igual que nosotros hemos sido advertidos por parte de Dios, vemos. Estamos peor que los ciegos, hermanos. ¿Por qué? Porque vemos y no creemos. Los ciegos ven y creen. ¿Verdad que sí? Así estaba el pueblo de Israel en la antigüedad. Continuamos con nuestra clase, no sin antes preguntarles, hermanos, ¿alguna pregunta o duda? ¿No? Bueno, es aquí hasta donde quería llegar, hermanos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó. ¿Qué le falta a la iglesia hoy? En este versículo, hermanos, no quiere decir que literalmente pereció, hermanos, el pueblo, ya que la palabra destruido no hace referencia a la aniquilación, hermanos, más bien al cautiverio babilónico. Note lo que dice Isaías capítulo 5, verso 13. Isaías 5:13. ¿Alguien gusta leerlo, hermanos, por favor? Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Entonces, hermanos, según Isaías, nos dice a nosotros que la causa principal de haber sido llevados cautivos, ¿cuál fue? La falta de conocimiento. Y le vuelvo a preguntar, ¿realmente el pueblo de Dios no conocía la ley? What happened? Dijo el gringo. ¿A qué conocimiento se refiere el profeta Oseas? Cara, espérame, oye, yo no me sé los 10 mandamientos, dijo aquel. A ver, levante su mano, ¿quién se sabe los 10 mandamientos? Ahí está. Los judíos, hermanos, no creo que no se los hayan sabido de memoria. Porque desde el vientre de mamá le decían los 10 mandamientos. Desde pequeño, desde bebé, niño, adolescente, etcétera. Entonces, ¿a qué conocimiento se refiere el profeta Oseas? ¿Alguien le quiere dar respuesta a la pregunta? ¿Nadie? La palabra conocimiento, hermanos, viene del término hebreo da'at, la cual significa ciencia, docto, entendimiento, inteligencia, saber y sabiduría. Note la palabra que he puesto después de la palabra docto, entendimiento, ¿verdad? Ok, entonces, preguntémonos, ¿verdaderamente el pueblo no conocía la ley de Dios, hermanos? ¿Verdaderamente el pueblo no sabía los 10 mandamientos? ¿No se acordaban de la ley que Moisés había traído? ¿No se acordaban de la Torah, hermanos, que leían siempre en las sinagogas? Que hasta en tiempos de Cristo todavía se leía, hermanos, la Torah. ¿No se acordaban de eso, hermano? ¿No tenían conocimiento de eso? Pregunta cerrada, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué dice Oseas que el pueblo pereció porque le faltó conocimiento? ¿Por qué, hermanos? ¿Perdón? Muy bien. ¿Cómo manifestó el pueblo, hermanos, su falta de conocimiento? Primero, número 1, por medio de olvidar la ley de Dios. ¿Cómo que la olvidaron? La rechazaron. A lo que decía ahorita nuestra hermana, al desobedecer sus mandamientos. De perdido, dígame el primer mandamiento, hermano, por favor. Ya los 10 no, nomás uno. El primero. ¿Y qué hizo el pueblo, hermano? Dígame un mandamiento de la era cristiana. Ese es un mandamiento allá de la era mosaica, hermano. ¿Verdad? Ahora, dígame un mandamiento de la era cristiana. Uno.
Muy bien. ¿Y qué hacemos? Amamos más al perro, al gato. Yo amo más a Bambita. Épale. Hermano, ¿por qué no vino a la reunión? No, hermano, fíjese que Bambita tenía fiebre. ¿Verdad? No, pobre Bambita, ¿cómo se va a quedar sola? Pues tráetela, ¿verdad? Y déjala. Le aseguro que si la pongo a Bambita ahí, hermano, escucha. Entonces, mire lo que hacían. ¿No habrá gente así, hermanos, que les están hablando la palabra? A mí me ha tocado estar en estudios bíblicos, nada que ver con el muchacho con el que estamos estudiando hoy en la tarde, hermano. Muchacho muy atento, ¿verdad? Y contesta las preguntas siempre con claridad, pero hay ocasiones que me ha tocado dar estudios, ¿verdad? Y la gente está, oiga esto, mande, hermano. Oh, es que le estoy preguntando esto. Ok, explíqueme otra vez. Está explicándole. ¿Qué dijo, hermano? Discúlpeme, es que... O estás tú explicando y, niño, apaga la luz. Niño, y tú, ¿verdad? O como aquí, hermanos, que se hace una pregunta y ¿qué pasa? Estaremos como este hombre, hermano, en serio. Sí estaremos como él, que se está explicando la palabra y ¿qué estamos haciendo? Eso es rechazar. Eso es desobedecer los mandamientos de Dios. Hermanos, dígame otro mandamiento de la era cristiana. Órale, ya me estoy inundando aquí. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué hacemos? ¿Ya ve? Nos quedamos como este, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Yo por qué le voy a ayudar? No, yo no. Yo estoy para que me ayuden, ¿verdad? Otro mandamiento. ¿Por qué no lo queremos decir, hermanos? No dejando de. ¿Y qué hacemos? ¿Usted no sabe que debe de congregarse, sí o no? ¿Verdad que sí? Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, hermano? Entonces, conocimiento en este contexto, hermanos, no quiere decir meramente conocimiento mental. Una conciencia de los hechos, hermanos, o la capacidad de aprobar un examen sobre la ley, ¿verdad? En lugar de ello quiere decir, hermanos, adherirse a los preceptos. ¿Entiende lo que leo o no? Adherirse a los preceptos y principios enseñados en la ley. Por ejemplo, si allá en el Antiguo Testamento se me enseñó, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando tú tienes conocimiento de eso, no vas a tener nada, hermanos, nada que te pueda desadherir de la presencia de Dios, sino que te adhieres a Él, a Dios. Si yo tengo conocimiento de que dejarme de congregar es pecado, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pues me voy a congregar, hermano. De lo contrario, entonces, no tengo conocimiento porque no estoy practicando lo que estoy siendo enseñado. Entonces, ello quiere decir entonces, hermanos, adherirse a los preceptos y principios enseñados en la ley que lleva una relación íntima con Dios. Debido, hermanos, a que habían rechazado el conocimiento de Dios, ¿qué serían? Rechazados. Y ojo, hermano, no solo ellos, sino también sus hijos. ¿Por qué? ¿Por qué los hijos? Yo lamento mucho esto, hermanos, pero quienes van a cargar la mayor de las consecuencias, hermanos, de retirarse de las cosas de Dios, son nuestros hijos. Que son los primeros que van a perder. Los hijos de nuestros hermanos que se encuentran retirados, ¿cómo están, hermanos? ¿Cómo están? ¿Tiene Dios cuidado de ellos? ¿Por qué no, hermanos? Porque ellos son los que se han. Y eso es terrible, hermanos, ¿verdad? Eso es terrible. Entonces, ¿cómo adquirimos conocimiento? ¿Cómo adquirimos conocimiento? No, hermano, es que yo me voy a ir a la Universidad de Harvard. Me voy a ir a la Universidad Complutense de Madrid. Hermano, bueno, si alguien quiere irse a estudiar a la Universidad de Cersei, yo le ayudo a que se vaya. Y voy a regresar bien filoso. ¿Cómo adquirimos conocimiento?
He puesto una imagen aquí, hermanos, en la diapositiva. ¿Todos lo entienden o no? A ver, expliquen. Porque yo no lo entendí nada. Entonces, ¿por qué la puso? Dijo aquel. Aquí hay gente. Y hay un mundo de cosas, hermanos, de herramientas. Y ya se le prendió el foco. Hay información. Hay todo. Ejemplo, en la escuela. En la escuela te enseñan ciertas cosas, prácticas, teoría. Pero ¿cómo puedes llevar esa teoría para que te funcione? ¿Solamente dejarla en papel, en libro, libreta, en la computadora o en el celular? Con la práctica. Dicen que la práctica hace al maestro. Hay ocasiones, hermanos, que en la escuela nos enseñan la teoría, pero es muy diferente la práctica a la teoría. Quienes hemos tenido el privilegio de estudiar en alguna cosa, hermanos, lo hemos notado, ¿verdad? Que en la escuela nos han enseñado una cosa y luego cuando salimos al campo decimos, oye, pues no era tan, ¿verdad? Bueno, hermanos, ¿cómo adquirimos conocimiento en lo espiritual? En lo secular, adquirimos conocimiento ¿de qué manera? En lo secular, hermanos. ¿Cómo? Pues acudiendo a la escuela, ¿no? ¿O no, hermanos? No, hermano, yo no voy a la escuela, yo nomás tengo kinder, pero sí tengo conocimiento. Sí, ¿cómo no? ¿Verdad? El que acude a la escuela tiene, pero vamos a suponer que tú vas a la escuela todos los días, pero vas y estás. Y el maestro está enseñando, hermano, y tú estás en las nubes contando borreguitos. 1, 2, 3. ¿Adquiriste el conocimiento? ¿Cuántos días a la semana van a la escuela, Eli? No sabes. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, 5 días. Pero pues somos de los que vamos nomás 2 veces a la semana. Y lo demás que ya se habló, ¿qué, hermano? Oye, maestro, ¿lo puede volver a repetir porque no vine el lunes? Sáquese, lo va a decir el profe. Aunque lo consultes con tus compañeros, no va a ser lo mismo que lo que te enseñó el maestro. ¿Sí, hermanos? Entonces, otra vez la pregunta, ¿cómo adquirimos conocimiento en lo espiritual? Asistiendo a las reuniones, que este es el cuartel, esta es la escuela de predicación aquí en la iglesia local, hermano. ¿De qué otra manera? Escudriñando las escrituras, hermano. ¿Dónde? En el hogar, en el trabajo. ¿Sí? ¿Cómo que en el trabajo, hermano? Se puede, hermanos, un momentito de meditación, ¿verdad? Orando, cantando, enseñándoles a otros, etcétera, ¿verdad? Entonces, aquí está el mundo del conocimiento, hermanos. Hoy tenemos todas las herramientas, todas, hermanos, las herramientas para que podamos nosotros adquirir el conocimiento. El conocimiento no es solamente llenarnos de información, ¿verdad? De tener 1.300.000 comentarios bíblicos, ¿verdad? Y 1.300.000 diccionarios y 1.300.000 léxicos. No. Ese no es el conocimiento que Dios pide. El conocimiento, hermanos, que Dios nos pide es que si tú sabes que la palabra de Dios en mandamiento dice que tenemos que ofrendar según hayamos prosperado. Si tú tienes conocimiento, ¿qué vas a hacer? Si a mí me pagaron 1,000 pesos, de ahí no voy a decir, pero espérame, señor, pues le debo al de la tienda, le debo al de la acá, le debo al de allá. Señor, me sobraron 20 pesos. Pues no. Mi Dios es primero, porque ahí dice, según haya, no según me haya sobrado, hermano. Ojalá que podamos entender eso. Vamos a ver algunos mandamientos explícitos de manera rápida, hermano. Mandamientos explícitos, por ejemplo, número 1, ir y hacer discípulos. ¿No es un mandamiento? ¿Para quién, hermano? ¿Para el predicador nada más? ¿Para el anciano? ¿Para el diácono? ¿Para el maestro, el evangelista? No, hermano, nomás para el evangelista. Es para la iglesia, hermano. ¿Sabemos qué es mandamiento, sí o no? Y si tenemos conocimiento, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ir. O sea, ¿vamos a qué? A levantarnos y vamos a
evangelizar. ¿Será mandamiento cantar? Si me hace que ese bote está agujerado, mira. ¿Será mandamiento cantar? ¿Canta en su casa, hermano? Yo cuando me baño canto bien bonito, hermano. ¿Cuál? La de los terrícolas, épale. Va manejando y va cantando, hermano. ¿Qué dice la escritura? Si está alguno alegre, ¿qué? Cante, ¿verdad? Y si está triste no va a cantar. ¿Es un mandamiento cantar, sí o no, hermanos? Claro. Ahora, respecto a la oración, ¿es un mandamiento explícito? Orad sin dar gracias en todo. En todo. Hermano, pero ¿cómo voy a dar gracias si me robaron mi cartera? Dale gracias a Dios, hermano, que te la robaron. Épale. ¿Verdad? Sí. Dar gracias en todo. 4. ¿La ofrenda es un mandamiento? ¿Sí o no? ¿O es opcional? Es un mandamiento, hermano, explícito. ¿Cómo que explícito? Claramente nos hace ver la palabra de Dios de manera a grandes rasgos lo que tenemos y dónde y cómo debemos hacerlo. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo clave, hermanos, según haya prosperado. Si ofrendamos 20 pesos, hermanos, discúlpeme que se lo diga, pero quiere decir que yo le estoy diciendo a Dios que Dios es mezquino. Porque mi prosperidad no fue, hermanos, de 50 pesos, de 500 pesos a la semana. De todos los que estamos aquí, no creo, hermanos, y me atrevo a decirlo sin temor a equivocarme, que todos los que estamos aquí, quienes somos adultos y trabajamos, todos ganamos arriba de 1,000 pesos. Entonces, ¿no tenemos el conocimiento? Bueno, pues si no hay conocimiento voy a ofrendar hasta 10. Si oyen las monedas, voy a ofrendar 10. Pero cuando tengo el conocimiento de Dios, voy a ofrendar según yo prosperé. Amar al prójimo, ya lo decía hace rato nuestro hermano. Congregarme, etcétera, ¿verdad? Y más mandamientos. Cuando yo tengo el conocimiento, aplico lo que aprendo, hermanos. Pero cuando no tengo el conocimiento, no aplico lo que aprendo. ¿Por qué, hermanos? Porque le hago así, mire, a la palabra. Otra vez, como la niña que estaba ahí, ¿verdad? Ay, que el hermano siga como merolico. Épale. ¿Sí entienden todo lo que es un merolico, hermano? ¿Qué es un merolico? Ahí está, Yuli dice que no sabe. ¿Qué es un merolico, hermano? ¿No se acuerda? Ahí está el hermano, ahí está el predicador como merolico, nomás hable. Pero mire, yo estoy así. O estoy con los ojos, con los oídos tapados, con los ojos cerrados. Hermano, ¿por qué se está durmiendo? No, es que estoy meditando, hermano, estoy viendo para adentro. Épale, ¿verdad? No se puede. Entonces, ¿qué más, hermanos, tenemos para cerrar, para concluir? Hay muchos, hermanos, que temen que una investigación más plena de la verdad, note lo que yo he puesto aquí. Hay muchos que temen que una investigación más plena de la verdad revele que se le puede pedir un cambio en su conducta, de su corazón, hermanos, amante al pecado, cambio que no está dispuesto a hacer. Y por eso, voluntariamente, desistimos, hermanos, de investigar más. ¿Será por eso, hermano, que en nuestras casas no estudiamos la palabra? Dios no puede excusar esta ignorancia voluntaria, hermanos. Acuérdese lo que la Escritura dice, Dios, habiendo pasado los tiempos de ¿qué? Dios no puede excusar esta ignorancia. Señor, pues yo no sabía. Y luego la Biblia, ¿para qué la tenías? Pues la tenía de adorno, Señor. Se me olvida. Entonces, ¿será que tenemos miedo a encontrar cosas que nos acusen, hermano? Y que no querramos nosotros hacer cambio en ello. Cuando se habla de dinero no se diga. La palabra nos señala, no yo, hermanos. La palabra nos señala, mire así. A mí me señala. ¿Será que por eso no la quiero estudiar, hermanos, según lo que yo he puesto aquí? ¿Será que no? ¿Quiero yo que la palabra me descubra? ¿Será que yo no quiero que la palabra me exija, hermanos, que yo cambie mi conducta de un corazón, ¿verdad?, que es amante al pecado? Porque habemos cristianos que seguimos siendo amantes del pecado, hermano. ¿O no? Seguimos siendo amantes del pecado.
Otra vez, sabemos que no, que es pecado dejarnos de congregar y como quiera digo ¿qué? Pues ¿qué es tanto? Es tantito. Dijo aquel, ¿verdad? Poco veneno no mata, pues o nomás un domingo, hermano. Oye, pues ya llevas dos. Bueno, ¿qué tal? Otro más, hombre. Mire, hermano, es que uno no es y dos apenas es. Esa ignorancia, hermano, esa ignorancia no nos va a excusar delante de Dios. Todos sabemos que tenemos que ir y hacer discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. Hay que empezar por casa, a nuestros hijos, al vecino, al primo, al amigo, al papá, a la mamá, qué sé yo, hermanos. Bueno, ¿y por qué no lo hacemos? Hermanos, hay que tener mucho cuidado. Esta fue la causa de dolor, de sufrimiento, de agonía, de tinieblas, ¿verdad? De parte del pueblo de Israel, porque sabían, pero no obedecían. Sabían que Dios era un Dios celoso, pero como quiera siempre estaban en pos de los ídolos. ¿O no, hermanos? ¿Nosotros sabemos? ¿Sí sabemos, hermanos, o no? Sí. Yo sé que me tengo que reunir cada primer de la semana. Yo sé que tengo que ofrendar. Yo sé que tengo que tomar la comunión. Yo sé que tengo que ayudar al prójimo. Yo sé que tengo que ir a evangelizar. Yo sé, pero ¿qué? Solo queda en yo sé. Mas no lo. Hermano, es tan triste ver. Y me ha tocado ver, hermanos, no por criticar ni nada, pero me ha tocado ver a cristianos que trabajan cuando pasa la charola, ¿verdad? De la ofrenda, decir, hoy no, hermano, el otro domingo, va. Imagínese, hermano, que Dios nos diera de la manera en como le damos, en todos los sentidos de la palabra, en tiempo, hermanos, también, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo le ponemos a nuestro Dios? A la semana. ¿Cuánto tiempo le ponemos a la escritura? No solo a leerla, estudiarla y practicarla, ¿verdad? Porque predico lo que practico y practico lo que predico, hermano, ¿verdad? Entonces, es de mucha importancia esto para nosotros. Porque el pueblo de Dios pereció porque le faltó. ¿Nos irá a pasar lo mismo, hermanos? ¿Iremos a perecer porque nos faltó conocimiento? Última pregunta, hermanos, para concluir. ¿Por qué las iglesias se dividen? ¿Por qué las iglesias se dividen? Es que hay un hermano que hizo un grupito, ¿verdad? Y luego hizo otro grupito, otro hermano. Y ya esos dos hermanos ya se pelearon y este hermano dijo, pues yo me llevo a los míos. Y luego el otro hermano le dijo, pues llévatelos, además te llevas puro mugrero, ¿verdad? Si esas personas tuvieran conocimiento, supieran que lo que están mutilando es, que lo que están cortando es al cuerpo de Cristo. Si esas dos personas tuvieran conocimiento, cuando hay desavenencias, hermano, porque es válido disentir o no, es válido tener de repente no compaginar con algunas ideales, no en doctrinas, sino en ideales. Si esos dos hombres tuvieran conocimiento, esos dos hombres se juntaran para hablar, hermanos, para discutir entre ellos dos la situación y perdonarse, ¿no es así? Hermanos, es bien lamentable ver en cada ciudad muchas iglesias divididas y donde los predicadores no se pueden ver. Hermano, no se junte con los de allá. ¿Por qué? Es que aquellos están mal. ¿Por qué? ¿Por qué van a estar mal? Pues están mal. Pero la palabra de Dios me dice que tengo que ir a reconciliarme con mi hermano, ¿sí o no, hermano? Entonces, ¿por qué decimos que aquellos están mal? Si yo tengo conocimiento, voy y me reconcilio con los hermanos. Es más, si yo tengo conocimiento, esas dos personas que se van a pelear o que se han peleado o que han discutido por alguna desaveniencia, van a discutir el tema y se van a perdonar mutuamente, ¿sí o no, hermano? Pero cuando no hay conocimiento, o sea, cuando no se practica, hermanos, lo que se predica,
entonces sí va a venir la división, la falta de amor, hermanos. Ante todo, siempre nuestro Dios ha puesto, ¿verdad?, el amor. Corintios capítulo 3, hermanos, desde el capítulo 12 dice, bueno, y miren los dones que Dios dio, pero lo más grande de todo es el amor. Porque si no tengo amor, note, hermano, y todo, el motor de todo es el amor. Para ofrendar, necesito tener amor. Para ayudar al prójimo, necesito amar. ¿Sí o no, hermanos? Para ir a evangelizar, necesito amar. Y dice Pablo, hermanos, si no tengo amor, vengo a ser como metal, como címbalo que retiñe. Hueco, hermanos, solamente hago ruido. Y ciertamente, hermanos, quienes no tienen amor, cómo se la pasan haciendo ruido en las congregaciones, Sí, es verdad. Oye, hermano, ¿y el hermano qué hace con la ofrenda? Se la gasta, ¿verdad? Sí, hermano, se la gasta, se la roba. Oh, sí. Por eso ya anda en un Cadillac, en un BMW. No. Cuando de antemano ofrenda 10 pesos, hermano, quiere que le den cuentas por sus 10 pesos. Pues no es lógico, ¿verdad? Oye, espérame. Entonces, la persona que no tiene amor, hermanos, siempre anda haciendo ruido. ¿Alguna pregunta o comentario, hermanos, respecto a lo que hemos dicho? Hablen hoy o callen para siempre. ¿Todo bien? Bueno, porque ya vamos a reanudar los exámenes, hermano. ¿Todo bien? Y ya no van a venir porque va a haber examen. Gracias por su atención, hermanos. Que Dios les bendiga.